Deshacerse de las malas hierbas. Desmalezar y fumigar. Hola granjeros virtuales. Soy Amhedriel. En esta lección aprenderemos a cómo controlar y eliminar las malas hierbas en Farming Simulator 22. Es una de las múltiples formas de mejorar el rendimiento de sus cultivos. Las malas hierbas no solo son una molestia visual, sino que también afectan gravemente el rendimiento de tus cultivos si no te ocupas de ellas. Así que vamos al campo y acabemos con ellas. ¿Por qué son tan dañinas las malas hierbas? Las malezas son las grandes enemigas de tus cultivos. Compiten con ellos por recursos clave como luz solar, agua, nutrientes y espacio en el suelo. Si no las controlas a tiempo, tu rendimiento puede verse afectado hasta en un 20%. Así que la eliminación de malas hierbas es esencial si deseas maximizar tus cosechas. Debes eliminarlos lo más rápido y a fondo posible. Tip: después de arar, usando un arado, las malas hierbas no crecerán. Más información arriba. Los links estarán en la descripción. Tip: puedes desactivar el crecimiento de malas hierbas en la configuración del juego, si prefieres enfocarte en otras tareas y no quieres lidiar con ellas. Sin embargo, piensa en el rendimiento que te estás perdiendo. Las fases de crecimiento de las malezas. Las malas hierbas en Farming Simulator 22 crecen en 3 etapas diferentes: pequeñas, medianas y grandes. Para cada etapa necesitarás una herramienta distinta para eliminarlas. Las malas hierbas se pueden eliminar en cualquier momento, antes de que los cultivos estén listos para ser cosechados. Malezas pequeñas. Aparecen unas pocas horas después de haber trabajado el campo y sembrado. Parecen pequeños brotes verdes. Esos pequeños alborotadores se multiplicarán rápidamente. Si no las eliminas rápidamente, se extenderán por todo el campo y solo será más difícil eliminarlos. Malezas medianas. Aquí es donde la situación se complica. Las malas hierbas comienzan a diversificarse y a cubrir más áreas del campo. Malezas grandes. Cuando las malas hierbas florecen y alcanzan su máximo tamaño, es tu última oportunidad para eliminarlas antes de que afecten drásticamente el rendimiento. Tip Pro: utiliza el cuadro de información del campo para saber en qué etapa se encuentran las malas hierbas y qué herramienta es la adecuada para eliminarlas. ¿Cómo eliminar las malas hierbas? Hay 3 herramientas para eliminar las malas hierbas de sus campos: desmalezadoras, azadas y rociadores. Se utilizan en diferentes etapas de crecimiento. 1. Desmalezador. Para malas hierbas pequeñas. El desmalezador es la opción mecánica perfecta para eliminar malezas pequeñas en sus primeras etapas de crecimiento. Funciona rastrillando la superficie del suelo y eliminando las malas hierbas antes de que se afiancen. ¿Dónde lo encuentras? En la tienda, bajo la categoría de desmalezadoras. Importante: no puedes usar un desmalezador en cultivos que se plantan en hileras, como las patatas. Difieren en cuanto a la anchura de trabajo, los requisitos de potencia y la funcionalidad adicional. 2. Azadones. Para malezas medianas. Cuando las malas hierbas han crecido un poco más, las desmalezadoras no serán suficientes. Para malezas medianas, necesitarás una azada. Esta herramienta elimina las malezas sin dañar los cultivos que están plantados en hileras. ¿Dónde lo encuentras? En la misma categoría de desmalezadoras, busca las opciones que incluyen azadones. Dato curioso: si estás cultivando papas, la azada será tu mejor amiga. La desmalezadora no funciona en esos campos. Las azadas también se encuentran en la categoría de desmalezadoras. 3. Rociador. Para malezas grandes. Cuando las malas hierbas alcanzan su máximo tamaño, deberás recurrir a los productos químicos. El herbicida. Solo un rociador puede encargarse de las malezas grandes, rociando herbicidas sobre el campo.
¿Dónde lo encuentras? Los rociadores están en la categoría de pulverizadores en la tienda, y el herbicida se encuentra en pallets. Costo adicional. El uso de herbicida es la opción más cara, ya que no solo necesitarás el pulverizador, sino que también deberás comprar herbicida, lo cual afectará tu economía. Además, el uso de químicos trae consigo una leve penalización al rendimiento. Úsalos solo cuando sea necesario. Tip Pro: si no tienes el dinero suficiente para comprar un rociador, no te preocupes. Puedes alquilar uno temporalmente para resolver el problema sin comprometer tus finanzas. Consejos finales para un campo limpio de malas hierbas. Elige la herramienta adecuada para el tamaño de la maleza. Si actúas rápido y con las herramientas correctas, te ahorrarás muchos dolores de cabeza. Mantente al tanto del estado del campo. Siempre revisa la información del suelo para ver la etapa de crecimiento de las malas hierbas. No esperes hasta el último minuto. Las malezas grandes no solo son más difíciles de eliminar, sino que también podrían afectar el rendimiento si se dejan sin tratar demasiado tiempo. Si los cultivos están listos para cosechar, ya no es posible deshacerse de las malezas. Se deberá cosechar con las malas hierbas, mermando la producción. Y eso es todo. Si te gustó este tutorial, no olvides darle like y suscríbete a Simulation para más guías y trucos. Nos vemos en el próximo tutorial.